Estamos ya con nuestros invitados. Saludamos primero a doña Evelyn Vira, directora nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero y dirigente del sindicato de HDI Seguros. Así Bienvenida, bienvenida. Y también a don Gonzalo Durán, académico de la Universidad de Chile y economista de la Fundación Sol. Hoy día el tema que nos convoca es la negociación colectiva ramal como elemento para superar la desigualdad. Y Evelyn, voy a arrancar contigo, por supuesto. Tú, como ya decía, trabajas en la Confederación Bancaria. Así es. Y junto a la Fundación Sol, ustedes presentaron un proyecto de negociación colectiva ramal, ¿cierto? Nos gustaría que nos explicara más o menos en qué consiste y, por supuesto, de qué manera podría contribuir, y ahí lo complementa Gonzalo, a reducir un gran problema que tenemos en Chile, que es la desigualdad salarial. Sí, mira, efectivamente nosotros trabajamos este proyecto, más o menos como 8 meses fue lo que trabajamos en conjunto con la Fundación Sol, los dirigentes de la Confederación Bancaria, y trabajamos también conociendo situaciones de países como Uruguay, Brasil, también ahí estudiando países europeos que ya tienen, ¿cierto?, la negociación ramal. Y en ese sentido tenemos nosotros 3 principios fundamentales, que es la unidad, que todos, ¿cierto?, los como dirigentes sindicales siempre hablamos de que tenemos que tener unidad, tenemos que trabajar en conjunto para poder sacar adelante esta propuesta. Por otra parte, también el tema de la solidaridad, esa palabra que a veces cuesta pronunciar, pero es importante y relevante esta palabra, dado que muchas veces dentro de nuestras propias organizaciones el trabajador no entiende que cuando uno negocia un contrato colectivo y tiene que ampliar este contrato a los que no están sindicalizados, se genera de repente ese tema de que ¿por qué? Si yo me sindicalizo tengo que compartir estas ganancias que obtuvimos con los que no se sindicalizaron. Entonces ahí viene el tema de ser solidarios con los otros, porque muchas veces hay temor dentro del trabajador a sindicalizarse, a estar agrupado en conjunto, también porque hay todo un tema cultural de que el comunismo y ciertas materias que muchas veces el trabajador tiende a temer al colectivo. Es verdad eso. Y por otra parte, es la participación. Esta no es una propuesta que está cerrada, no es una propuesta que viene, ¿cierto?, a entregar todas las respuestas que necesitamos. Es una respuesta que se sigue construyendo en conjunto con las otras organizaciones, ¿cierto?, que nosotros llamamos a participar, a abrir el debate, porque en este momento estamos en eso, abriendo el debate, viendo cuáles son las posibilidades que tenemos, cuáles son los caminos a tomar también en esta gran iniciativa que hemos ya avanzado como confederación junto con la Fundación Sol. De ahí, Gonzalo, tú puedes entrar para explicarnos un poco cómo puede contribuir esto al tema de la desigualdad salarial. Sí, bueno, en términos de la desigualdad yo creo que es bueno poner un marco, un contexto. La desigualdad sabemos que se puede medir de distintos métodos. Uno de ellos que se ha hecho muy popular en los últimos años ha sido el que ha impulsado o ha empujado el Laboratorio de la Desigualdad Mundial, que está guiado por el economista francés Thomas Piketty, en donde él se hizo la pregunta: ¿cuánto concentra el 1% más rico en cada país? Y ante esa pregunta, él con su equipo estimaron que el último dato para Chile es que el 1% más rico se queda con el 49,8% de la riqueza de este país. Y ese un dato que por sí solo nos dice un poco la magnitud del problema, pero que también cuando lo analizamos en el contexto comparado podemos ver que estamos por sobre Brasil y México, que en general también son países bastante desiguales, y por sobre Estados Unidos, que Estados Unidos es un 35%, o sea, el 1% acumula el 35%. ¿Cuáles son la otra cara de la moneda en América Latina? Tenemos países como Uruguay con un 27%, el 1% acumula un 27%, casi la mitad de lo que pasa acá en Chile, o Argentina con un 26%. Entonces ese es como el marco general, y uno de ahí debiera preguntarse, bueno, ¿cómo lo hacen los países para tener esos niveles más bajos de concentración de la riqueza? Que también uno esto lo puede hacer el correlato con la desigualdad de los salarios, de ingresos y otras medidas. Y ahí existen distintos caminos. Chile ha apostado durante los últimos 30 años por el camino de las credenciales más individuales, ¿no es cierto? Tú te educas más, puedes tener más salario y con eso quizás la desigualdad se disminuye. Otro camino que se ha impulsado en Chile es de las transferencias, ¿no es cierto? Los bonos, los subsidios del Estado. En otros países se ha aplicado el tema tributario. Gravar a los más ricos para a partir de eso corregir la desigualdad. Ese camino en Chile ha estado un poco más desactivado, no ha sido fuerte el camino tributario, pero de lo que nunca se ha hablado en Chile es de lo que son las relaciones entre capital y trabajo. Quiero decir con esto negociación colectiva.
Por ejemplo, en Uruguay no es casualidad que el 1% acumule el 27% de la riqueza, casi la mitad que en Chile, y ahí tienen negociación colectiva por rama. El 95% de las y los trabajadores negocia colectivamente. Entonces los salarios ya no se forman de la relación individual y la negociación uno a uno, sino que se van conformando colectivamente. Entonces nosotros apostamos a ese camino, mejorar la distribución o transformar la distribución de los ingresos de la riqueza a través de lo que es el conflicto capital-trabajo y en particular con la negociación colectiva por rama. Querido Hassan, Daniel, no sé, te comparto el micrófono ahora, Daniel. Sí, no, yo tengo hartas preguntas, pero tiene que ver, porque claro, estamos frente al paro de hoy día, pero me interesa más profundizar en estas diferencias que tú dices, que el 1% en Chile, más cerca del 50% de los recursos en Chile son del 1%. Eso tiene una explicación que parte de la dictadura. O sea, porque si tú en dictadura entregas a un grupo de personas afines a ti, incluso tu propio yerno, ¿cierto? Julio Ponce Lerú, vienes de todos los chilenos y empieza a concentrarse, y después cuando tú dices, ya, vamos a subir los impuestos, se oponen, ¿cierto? Entonces claramente es un país que tiene todavía esa economía neoliberal que se impuso en dictadura, que en otros países como en Argentina o Uruguay fue modificándose, ¿no? Fue modificándose porque los legisladores entendieron que un país más justo, con mayor distribución, ¿cierto? Acá no. Acá lo que se hizo es no. Es más, el sistema AFP también colabora a lo mismo, porque esa plata, ¿cierto? Que la AFP, esos fondos, ¿a quién se lo entregan? Al propio ricachón Banco Chile, digamos, ¿cierto? De Luxig, que después te lo presta a ti, ¿cierto? Y el tipo crece toda su industria. Entonces, tiene una explicación que parte en la dictadura, pero que se va asentando en los gobiernos de la concertación. ¿O estoy mal? No sé si... Sí, o sea, efectivamente yo creo que... Digo porque el origen... Sí, pero no sé si el origen es... La dictadura lo profundiza, ¿ya? Pero cuando uno hace el rastreo histórico, vamos a ver que Chile desde el origen siempre fue un país enormemente desigual, pero luego vino obviamente la dictadura y lo que hizo fue generar ciertas fuerzas que contrarrestaran lo que en el capitalismo sucede de manera cíclica, que es la caída en la tasa de ganancia empresarial. Y esa caída en la tasa de ganancia empresarial se contrarrestó acá en Chile a través de reformas estructurales, por ejemplo, lo que fue la privatización de empresas públicas, la mercantilización de los derechos sociales. El plan empleo mínimo, o sea, el plan laboral. Sí, el plan laboral, donde ahí efectivamente nos vemos en una situación donde la negociación colectiva se le redujo totalmente la intensidad, pasándola del nivel de un nivel intermedio que iba avanzando hacia el nivel de rama. Teníamos tarifados, teníamos negociación colectiva por rama en la minería, textil, construcción, las navieras. Habían experiencias y todo eso nos dio una tasa de sindicalización que en el año 72 era un 42% en el sector privado. Hoy día la tasa de sindicalización en el sector privado está menos del 20%. 17, ¿no? 17, pero tenemos casi 9.000 sindicatos en el sector privado. Eso no es casualidad, eso lo puso también el plan laboral de la dictadura, lo impulsó. Atomización. La atomización. Claro. Y con el paso del tiempo los gobiernos postdictatoriales, ¿cómo funcionaron? Ahí básicamente cuando uno hace la lectura de la economía política, cuando hace la lectura de las escuelas de pensamiento que están detrás de los gobiernos de la concertación, uno va a ver que no hay mucha diferencia entre lo que es el pensamiento económico de la dictadura. En ese sentido se impulsa la agenda que empuja el Banco Mundial, por ejemplo, de superar la pobreza a través de transferencias y no a través de los ingresos autónomos, que es lo que uno esperaría a través de la acción sindical, lo que es la negociación colectiva por rama, y también no tocar mucho a los empresarios, porque el impuesto es considerado como un robo, ¿no es cierto?, por parte del Estado hacia esos empresarios. Entonces, esa ideología, esa línea de pensamiento económico, yo creo que se comparte a nivel de oposición y oficialismo en el fondo. Hassan, querido. A ver, la desigualdad, que es el tema que nos convoca efectivamente, ¿no? Esto de negociación colectiva ramal es una solución al gran problema de desigualdad. Y sabemos, acá en este programa por lo menos, que la desigualdad es algo malo, ¿no? A veces nos toca explicar por qué es malo, ¿no? En sí, grandes desigualdades entre personas es una cuestión de justicia, pero en términos económicos hay dos puntos. Si uno tiene un país del mismo nivel de riqueza, si es más desigual, las personas son más pobres. Una cuestión matemática, ¿cierto? Que el promedio va a ser más bajo porque hay unos pocos que están
acaparando toda la riqueza y lo que queda para los demás es menos en ese caso. Y además, y eso es curioso, pero a veces es importante recalcarlo, porque la ideología en Chile por lo menos dice lo contrario, es que los países más desiguales también crecen más lentamente, ¿no? Esta idea de las grandes desigualdades como incentivo para que la gente trabaje más y con eso las economías mueven más rápidamente es simplemente falso. Cuando hay grandes desigualdades, la gente tiene menos capacidad de trabajar porque están preocupados si los trabajadores están todos enfermos, con bajo nivel de educación, no es una buena mano de obra tampoco. Entonces hay buenas razones para combatir la desigualdad, ¿ya? En términos netamente económicos, para que crezca más rápidamente el país, para que la gente viva mejor, es mejor tener menos desigualdad. Difícil ver cómo resolver eso. Entonces estos son hay dos grandes tipos de solución a esto, ¿no? Que es la predistribución y la redistribución, ¿ya? La redistribución es que una vez que todo el mundo está ganando lo que gana, uno va con impuestos y subsidios para corregir. Y el gran problema con eso es que si uno pone altos impuestos a los más ricos, van escondiendo su plata, van desapareciendo. Entonces el gran argumento para la negociación colectiva es algo predistributivo. Es que no les llega la plata a los que acaparan normalmente esto, porque justamente en el momento de la negociación están obligados, no pueden desaparecer con esa plata, sino que lo tienen que pagar los trabajadores. El argumento en contra de eso, que ha sido fuerte, aunque no pueden hacer desaparecer la plata, son dos. Que principalmente los sistemas de mucha protección laboral, incluyendo la negociación colectiva, empuja la inflación. Entonces, todos los contratos que se reajuste por la inflación va empujando ese círculo espiral que llaman entre subir los salarios y por ende subir los precios. Entonces uno llega, y eso ha sido historia en América Latina, hay igual harto caos por inflación. Y el otro argumento es que se promueve el desempleo. Entonces, desde los trabajadores sindicalizados pueden decir como no hay problema porque ustedes ya tienen trabajo, pero si suben mucho los salarios, no temen que no van a seguir contratando a nueva gente, no temen que eso va a generar altos niveles de desempleo y además inflación en el país. Eso es el constante miedo que nos cuentan desde el otro lado. No sé cómo ven esas amenazas. O sea, eso es lo que, como tú bien te refieres a eso, la verdad que es el miedo que nos dicen todos los días. O sea, todos los días estábamos escuchando que hay desempleo, que cada día se encarece más, ¿cierto?, el costo de la vida. El tema está, que tú mencionabas, que si se mejoran los salarios, menos empleo, pero cuando se mejoran los salarios el trabajador tiene una mejor condición de vida. Y uno lo ve, o sea, nosotros terminamos hace poquito una negociación colectiva en la cual logramos en este contrato poder mejorar por IPC, ¿cierto? Que se realice el reajuste por IPC trimestralmente, y eso lo vemos ahora que justo se estaba aplicando. Y eso va en proporción a lo que va subiendo también el costo de la vida. Así también los tickets de colación y las bonificaciones que se le dan a los trabajadores. Entonces, para nosotros lo vemos como positivo. A la hora que nosotros no hubiésemos tenido negociación colectiva y no pudiéramos tener este incremento en la renta, estaríamos mucho más bajo de lo que está la inflación hoy en día. Entonces, realmente nuestro sector también estaríamos mucho más empobrecido de lo que está mucho, bueno, el resto. ¿Eso fue en HDI? Eso fue en HDI, seguro. En septiembre nosotros, a principios de septiembre terminamos la negociación y fue favorable en este periodo. No siempre es así. Nosotros tuvimos una huelga muy grande al principio. No somos, en relación a la empresa, que es muy grande, una empresa internacional que tiene muchas ganancias, pero en sí, en relación a los trabajadores, no son muchos los trabajadores sindicalizados. Entonces, una proporción de 600, la mitad está sindicalizada porque el resto tiene temor. Entonces, eso también nos quita la fuerza negociadora. Pero en esta oportunidad, y como también hay una fusión dentro de esta empresa, se generó que pudiéramos lograr un mejor contrato colectivo. ¿Hubo extensión de beneficio? Hubo extensión de beneficios. Eso para nosotros es imposible no poder llegar a ese acuerdo, porque la empresa es una de las herramientas que tiene para decir, bueno, entonces si no extendemos, no tenemos este otro beneficio. Y entonces la gente no se afilia. Justamente, y ahí es cuando viene, ¿cierto?, el reclamo, oye, ¿por qué? Pero ahí tenemos que nosotros educar, porque como no hay cultura sindical, entonces tenemos que aprender que la solidaridad es parte de este proceso. Y cuesta mucho penetrar ese mundo, de los que están con dudas, que creen que los puede perjudicar o que quedan más vulnerables frente al empleador. Y ahí hay un tema también que te pregunto a ti, Gonzalo, que tiene que ver con el crecimiento del empleo informal.
y la poca generación de empleo, sobre todo en el caso de las mujeres, formales, ¿cierto? Que son los que tienen los derechos sociales y todo lo que corresponde. ¿Qué política se podría implementar para fomentar aquello? Porque sí, estamos hoy día con una tasa de informalidad que es preocupante. Sí, bueno, claro, quizás antes de ir a eso me gustaría añadir algo de lo que preguntaba Hassan. Efectivamente, esa idea de que los trabajadores tengan mejores sueldos va a generar más inflación es una de las corrientes de pensamiento económica a las que me refería anteriormente. Esa es básicamente la línea más monetarista. Pero lo que ha mostrado en el fondo la evidencia empírica cuando uno hace los estudios y análisis es que esa voz cada vez está más deslegitimada. Y lo que no, la voz de lo que voy a explicar ahora, porque en general cuando uno ve negociación entre el capital y el trabajo, cuando estamos hablando de salarios, lo que hay ahí, en términos súper sencillos, es una transferencia de dinero de un bolsillo al otro. En el fondo, del bolsillo del empresario al bolsillo de los trabajadores. Tú no estás creando más dinero para la economía. Entonces, en ese sentido, no es como la línea de la emisión monetaria, o lo que se dijo en su momento con los retiros, que pasó acá en Chile, que sacaron la plata, ingresó mucho dinero a la economía, y por haber mucho dinero en la economía, los sueldos, la inflación terminó por dispararse. En el caso interrumpir. Yo no soy economista, pero el empleador no lo gasta. El trabajador sí. Sí. El empleador acumula. De acuerdo. ¿Cómo lo contestáis? Mira, soy siendo malo, Sí, pero para que aprendamos. Está bien. De alguien que no cacha. Está bien. Pero el tema tiene que ver con lo que se llama, eso tiene que ver con la propensión a consumir. En ese caso el empresario lo pone en el banco o lo guarda y lo acumula y le genera interés ficticio. En el caso de los trabajadores, efectivamente, eso puede servir para también dinamizar la economía. Que otro punto que se estaba mencionando acá también, Evelyn también lo apuntaba, lo que significa la negociación colectiva en términos de mejorar el bienestar material de los trabajadores. Y eso, por otra parte, significa que las empresas venden más, porque el trabajador tiene más plata en el bolsillo. Entonces eso también genera un círculo virtuoso para la economía. Y a eso yo quería simplemente agregar un dato que para nosotros siempre es crucial, que lo hemos calculado y hasta el momento nadie lo ha desmentido en términos científicos, y que tiene que ver con una manifestación de esta desigualdad que estamos hablando, que se refería a Hassan, esta desigualdad como antes de redistribuir los ingresos. Cuando uno considera una jornada laboral de 8 horas, con 3 horas de trabajo tú ya financiaste la totalidad de los salarios en la economía. ¿Ya? Eso quiere decir que si la jornada parte a las 8, a las 11 ya está todo pagado. Y de ahí para adelante es solo ganancia para el empresario. De eso estamos hablando cuando nos referimos con la negociación colectiva y cómo eso puede mejorar esa relación. Ahora, en términos del empleo formal, informal, lo que está sucediendo ahí, claramente ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que también cuando tú tienes tasas de desempleo elevadas, eso es favorable para disminuir el poder de negociación que tienen los trabajadores. Eso no hay que descartarlo. O sea, eso funciona así. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un alto desempleo y, por ejemplo, va el sindicato y dice, nosotros tenemos este contrato colectivo, queremos negociar, ¿qué es lo que dice la empresa? La empresa dice, un momento, acá tenemos una tasa de desempleo de 10%. Entonces usted no me venga aquí a pedir mejoras, porque yo puedo ir ahí afuera, abro la puerta y hay otras 100 personas que pueden tomar su puesto. Entonces también hay que ver esa parte de la economía política, como también el Banco Central, las propias autoridades económicas tampoco apuntan a tener un desempleo o un pleno empleo, que se llama, como tener el desempleo sumamente bajo, porque eso también significa más poder para la clase trabajadora y más poder para los sindicatos. Entonces eso también hay que considerarlo en la ecuación. Y en cuanto a la formalidad e informalidad, yo diría que ahí la experiencia uruguaya es súper importante. En Uruguay, los consejos de salario, que es la negociación colectiva por rama que ellos tienen, se reactivó en el año 2005 con la llegada del Frente Amplio Uruguayo. Y cuando se reactivan los consejos de salario pasaron cerca de 10 años y la tasa de informalidad laboral bajó del 43% a cerca del 24%. Una caída significativa. ¿Por qué pasó eso? Porque la negociación colectiva por rama significa también que son los propios sindicatos los que tienen mucho más control en la economía para fiscalizar lo que es el empleo informal, y también en el empleo independiente, los que venden en los vendedores ambulantes también se organizan y pueden negociar con el Estado. O sea, se dan también esos círculos virtuosos. Sí, exactamente. Tal cual. No, y es importante, pero ahora yo creo que alguna casta empresarial vive la prehistoria en esos términos. Perdón, quería volver a ese punto, que es una dificultad. Cuando
ustedes sacan el dato y dicen ya, a las 11 de la mañana ya está pagado con la productividad del trabajador y todo lo demás va a utilidades. El problema es que está sacando lo que es efectivamente un promedio nacional. Y lo que caracteriza a una economía como la chilena es, en términos técnicos, lo que se llama la heterogeneidad productiva, que es que ciertos sectores que producen muchísimo, principalmente minería, y otros sectores que están produciendo la nada misma, que son muchas micropymes, que son proyectos de subsistencia, donde la persona está produciendo poco más que lo suficiente para sobrevivir. Y entonces sacar un promedio de ese tipo puede ser bastante engañoso, porque claro, hay empresas que están produciendo muchísimo en 5 minutos y otros donde todo el día y no han producido casi nada. Entonces, cuando uno dice ya, ok, en el problema de la negociación salarial, hay algunos sectores que tienen la capacidad de pagar eso y otros que no. Cuando uno tiene esa negociación entre capital y trabajo, y se mueve dinero y dice que no está emitiendo más dinero, sino que esto es una redistribución dentro de, entonces no puede ser inflacionaria. El tema, como dijo Daniel, es que esta gente puede ir a consumir. Qué bueno entonces, que estamos consumiendo más y está creciendo más. El problema es que estas economías, donde hay solamente un pequeño grupo de empresas que son muy productivas, es que tienen una especie de velocidad máxima. Entonces, cuando uno dice, bueno, la gente va a ir a comprar más cosas, perfecto, entonces se produce más, pero en algún momento se topa con la capacidad máxima de producción de la economía. Y no se produce más, sino que empiezan a subir los precios, y eso es porque la economía en sí es poco productiva. Entonces, lo que te van a decir es siempre, acá lo que tenemos es poca productividad, una serie de empresas que no tienen la capacidad de producir más. Va a generar más importación, más deuda y más inflación. Por eso. Entonces, ese número es difícil. Del 11 de la mañana es difícil por eso. Después lo comento, pero pregunta. Pero, o sea, ¿quieres que lo comente al tiro? Sí, mejor. Creo que va por ahí, por bueno, esa línea. Sí, bueno, en general, efectivamente, es un número que se puede calcular a nivel grueso. Uno podría también tratar de hacer el esfuerzo para calcularlo con datos del Banco Central, que es como lo hemos hecho a nivel más sectorial. Y claro, vamos a encontrar esa heterogeneidad. Lo que te puedo decir, por ejemplo, es que en la minería, cuando tú calculas qué es lo que pasa con la distribución capital-trabajo, del 100% del PIB que se genera en la minería, que es como la columna vertebral de nuestro país, del 100% de ese PIB, el 90% del PIB queda como excedente del capital. Y el 10% se lo quedan los trabajadores, o sea, incluso es peor. Y ahí, en el fondo, cuando uno dice, mira, esos bonos millonarios, ¿no es cierto?, que obtienen los mineros de 30 millones de pesos. El término de conflicto y se compran la camioneta. El bono de término de conflicto, en realidad, si tú lo pones en proporción a lo que genera, el valor que genera la clase trabajadora minera, es la nada. Entonces ahí pero también... si sumamos que además las empresas son extranjeras y se llevan la plata para afuera. Además. Entonces, claro, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando uno observa eso, que hay heterogeneidad, efectivamente, hay heterogeneidad a nivel de los sindicatos, de la clase trabajadora y el poder de negociación. Entonces, ahí lo que nosotros apostamos, y es un poco lo que también muestra la evidencia comparada, es que la negociación colectiva por rama lo que hace es propiciar la transferencia de poder de negociación. O sea, tú transfieres poder de negociación entre aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen un alto poder de negociación hacia aquellos que no lo tienen. Y en ese sentido tú puedes tener esa suerte de solidaridad también que habla al comienzo Evelyn, y por ahí también puedes empujar el camino hacia economías que sean saludables y que tengan mayor crecimiento. Sí. Y Evelyn, te quería preguntar también, porque tú enunciaste acá los cambios que ha vivido tu industria en particular, que es la de los seguros, con permanentes fusiones, claro, con una serie de problemáticas también derivadas de la situación económica del país. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes estos cambios desde la perspectiva sindical? Pero no solamente eso, además quiero agregarle eso. Han cerrado cuestiones, o sea, porque ahora todo por internet. Entonces eso también es un segundo problema, ¿no? Claro, la transformación digital, como le llamamos, ¿cierto? Efectivamente, pero eso viene más que nada a lo mismo que hablábamos al principio, de que el capital quiere generar solamente ganancias con menor mano de obra, menores trabajadores. Esto es el ganar. Y ojalá no compartamos nada con estos trabajadores, compartamos lo mínimo, y ese problema, claro, se soluciona ¿cómo? Pudiendo negociar.
Nosotros lo que hacemos es negociar cada 3 años, lamentablemente siempre los contratos colectivos son hasta 3 años, tú no puedes hacerlo menos, claro. Y ahí, claro, vamos nosotros enfrentándonos a las problemáticas que estamos vivenciando. Por el costo de la vida, nos subió la luz, nos subió el agua, entonces nosotros también tenemos que generar y decirle a la empresa, oye, sí, pero ahora estamos trabajando dentro de nuestros hogares y resulta que ahora estoy pagando mucho más luz, por ejemplo, o el internet. Entonces ahí hay que tener ese poder, que lo que hablábamos, que lo que se puede generar con la negociación ramal es tener ese poder en los trabajadores, de poder ir y poder pedir un poco más, y tampoco queremos, como han dicho otros colegas acá, que la torta se reparta en mejor proporción para la clase trabajadora, sobre todo en estas industrias, en estas empresas como las empresas del sector financiero, en donde hay mucha rentabilidad. Hay mucha rentabilidad, pero no le llega a los trabajadores. Y como se ha dado muchas veces en que se privatizan muchas empresas, y a nosotros, ¿qué nos dicen, cierto? Al ciudadano común y silvestre, al ciudadano a pie, sí, privaticemos, porque las ganancias de estas empresas luego van a generar el derroche, ¿cierto?, de ganancias, y les va a llegar a la clase trabajadora, justamente, va a chorrear, esa palabra, va a chorrear, y así todos vamos a tener una economía saludable y los ciudadanos van a estar bien. Pero hemos visto en los años que eso no está pasando. Y ahí volvemos a lo mismo, que al final hay una acumulación del capital que genera que este 1% cada vez se haga mucho más rico. En poco tiempo ya vamos a llegar a que tengan el 50% en sus manos. Entonces hay que poder poner un stop a eso y poder nosotros como trabajadores, entendiendo que además de trabajadores somos parte de una familia, ¿cierto? Participamos en otras organizaciones también dentro de nuestros sectores donde vivimos, de nuestras comunas. Entonces quizás todo eso va a poder mejorar la calidad de vida de muchas personas, no solamente de quienes trabajamos en el sector financiero. Por eso lo ideal es abrir este debate, poder conversar más allá, ¿cierto?, de lo que ya está implícito, de las ideologías que ya están implantadas, de las creencias que ya tenemos por mucho tiempo, por muchos años, para poder hacer un cambio, como se dice, abrir un poco más la conciencia y poder entender que aquí necesitamos una mejor distribución de las ganancias. Dale tú, que yo leo los comentarios y cierro. Sí, no, lo que pasa es que a mí me parece que el sector financiero es de los más organizados, si fueron capaces de hacer esta propuesta, ¿cierto?, asociados con la Fundación Sol, de una negociación ramal que, como tú dijiste en un principio, es abrir el diálogo. No es que quieren que se implemente eso, sino que se converse. Pero son el único estamento que fue capaz de ponerlo. Tal cual. Pero eso es lo que quiso decir Daniel, antes que seguramente don Juan Sutil envió energía para que se trapicara, ¿cierto? Para que cortara la programación. Tal cual. Ya, te leo algunos comentarios. Elizabeth Sánchez dice acá, con razón no quieren soltar nada los que son los verdaderos dueños del país. Papo Vidal Fernández, en Chile la colusión de las mega empresas también es ramal, dice él. Bueno, es lo único ramal. Ciudadano Diego Flores, es esencial la organización de la clase trabajadora en sindicatos para avanzar en los derechos laborales para una vida digna. Evelyn Gonzalo, muchas gracias por estar acá. No, es que tengo que hacer la pregunta, Ya, hazlo porque estamos cerrando ya, estamos pasados de la hora. Ahora sí, no. ¿Cómo ven al gobierno de turno con eso? Se ha demorado 3 años en una propuesta de su propio, que estaba en el programa. Y van 3 años y que le queda no mucho y todavía no lo presenta. ¿Qué onda? Bueno, nosotros como en el sector sindical no vemos mucha voluntad de nuestra parte, no vemos mucha voluntad del gobierno. Además, lo poquito que se hizo, que dijeron que iban a abrir también la conversación, duró como un mes. No creo que dentro de un mes hayan podido lograr una propuesta realmente que venga a mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Sí, yo también lo veo con... No sé si uno podría decir, se podía esperar otra cosa, ¿no? Porque de algún modo este no es un gobierno que haya tenido al trabajo como en el centro de la agenda. Porque si así hubiera sido, yo hubiera esperado que la primera reforma hubiera sido la reforma a la negociación colectiva. Y con eso tú puedes, por ejemplo, tener más fuerza después para el tema de las 40 horas, para el tema de la reforma a las pensiones, etc. Pero eso no sucedió, por algo no sucedió. Entonces, lo que nosotros vemos, y ahí también complementando lo que dice Evelyn, es que ellos ahora están trabajando en una propuesta que primero no le tienen miedo a decirle negociación ramal, y le dicen negociación multinivel, que técnicamente uno podría decir que no es lo mismo, porque multinivel es cualquier cosa encima de la empresa, pero no necesariamente ramal. O sea, si este edificio que tuviera pura empresita negociara, sería multinivel. Pero eso no significa que estamos
todo el rubro de las telecomunicaciones, por ejemplo, negociando ramalmente. Entonces ahí hay una distinción y eso es lo que uno ve con preocupación, que ya pasó con las 40 horas, la letra chica. Entonces la letra chica uno lo que va a ver es que aquí hay que tener mucho cuidado porque en ese proyecto de multinivel seguramente también va a haber letras chicas. Es verdad. Ahora sí, hoy día nos acompañó Gonzalo Durán, académico de la Universidad de Chile, de la Fundación Sol, y Evelyn Vira, directora nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios del Sistema Financiero y dirigente de HDI Seguro. Gracias por venir y nos esperamos prontamente, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.